Hola, damos inicio a una nueva jornada de la Imagen Imaginada 3. En esta oportunidad, contando con la presencia de la magíster Alejandra Pia Nicolosi, de la Universidad Nacional de Quilmes, directora del Observatorio de la Ficción de la Televisión Pública, y con el magíster Pedro Gómez, de la Universidad Nacional de Tucumán. Ambos estarán con nosotros compartiendo sus reflexiones acerca de la problemática de la ficción televisiva nacional. Básicamente abordarán cuestiones ligadas a la historia de la televisión y de la ficción, además de las referencias que aparecen inscriptas en obras y autores que han generado en estos últimos años ficción televisiva en nuestro país. Muchas gracias a ambos. Consideramos que es un espacio súper valioso y muy enriquecedor para pensar la ficción televisiva y la necesidad de encontrarnos y de compartir nuestras investigaciones, nuestras preocupaciones, nuestras reflexiones. Lo que traigo hoy para compartir, como Cristina comentaba, yo dirijo un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Quilmes, que es un observatorio de ficción en la TV pública. O sea, nos enfocamos en analizar las ficciones que están programadas pura y exclusivamente en esta pantalla. Y el proyecto se empezó a desarrollar en el 2013, porque vimos que a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el fomento, hubo una transformación en esa pantalla. Entonces, el año pasado compartimos una investigación que desarrollamos en el observatorio, que es ver cómo esa pantalla se ha transformado del 2009 al 2015, y este año nos propusimos pensar un poco, para entender el hoy, hacer una historicidad de qué pasó a lo largo de más de 60 años en la televisión pública con las ficciones. Entonces, lo que traje es como un primer acercamiento, porque la tarea es como muy compleja, reconstruir una historia de la ficción, tratando de ver distintas aristas, ya sea de cómo era la gestión en cada época, qué legislación había sobre el tema, qué tipo de formatos, estéticas o cómo se iba transformando ese lenguaje en las ficciones. Y poder detectar algunas ficciones que consideramos marco o emergentes de un momento que rompía con ciertos cánones ficcionales del momento. Para acompañar esta exposición traje una bandera, que es con un documento también, es una bandera que hizo la televisión pública en el marco de los 60 años de los festejos, y es una bandera que ha circulado por los partidos de fútbol, que a través de la política pública, que fue Fútbol para Todos, hoy devastada, como el campo de la ficción y la industria y las industrias en general, ha pasado, bueno, se llevaba a las transmisiones donde Fútbol para Todos se pasaba por la pantalla pública, que fue una de las tantas pantallas por donde se ha pasado esa política. Bien, entonces lo que les propongo es hacer un recorrido, unas fotos de cada década de qué pasaba con la ficción en la televisión pública. Y vamos a ver cómo la historia se repite, se recicla, hay rupturas, continuidades que nos proponen pensar y reflexionar cómo está hoy la ficción. Lo titulé Las ficciones que supimos conseguir, porque las supimos conseguir con dificultades, con aciertos, retrocesos y avances, ¿no? Empezamos por, bueno, el pantallazo general. Después, si les interesa, les puedo contar cómo llegamos al mapeo, que es todo un trabajo arduo de neurosis obsesiva que hay que tener para este tipo de trabajos, pero que da datos muy interesantes si son consistentes. Ahí vemos en un golpe de ojo por década, ¿no?, donde hay bajas considerables, un momento de consolidación en las primeras 2 décadas hasta la mitad de los años 70, y unas rupturas muy grandes en lo que es el segundo quinquenio de la década del 70 y luego en los 90 y el 2000. ¿Alguna hipótesis que se les viene de por qué estas caídas abruptas? Y hoy, la proyección es en la baja, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando y lo vamos a ir viendo. Años 50, bien.
Inicios de la televisión. Una televisión donde prácticamente la primera transmisión, el 17 de octubre en el año 51, esto ya lo tenemos un poco incorporado con el acto del Día de la Lealtad en 51, que se vio más en la plaza porque eran muy pocos televisores, los que había prácticamente no había. Las transmisiones eran en vivo, ¿sí? Porque no existía el videotape, que eso viene en la década siguiente, y recupera todo el capital tecnológico simbólico de la radio, ¿no? Desde los actores, que eran los actores de teatro, las compañías de teatro que hacían radio, y que de la radio pasaron a la televisión, con lo cual los primeros formatos eran básicamente esa herencia radiofónica de teatro. Las obras de teatro europeo, porque eran las que circulaban, todavía tampoco había una producción de radionovelas nacional o con autores nacionales que después se van a consolidar en los años 60, y el teatro televisado, que es un tipo de formato que es plantar la cámara en el teatro donde se hacía la función y transmitir en vivo. Entonces, estos años 50 fueron, por supuesto, la infraestructura era básica, había una precariedad, pero había una gran intención exploratoria de lo novedoso. Y en ese sentido, hay algo que tiene la televisión pública en sus momentos, es esta cuestión de laboratorio, ¿no? De que se puedan dar esos lugares de experimentación y riesgo en distintas condiciones sociohistóricas, políticas, legislativas. Entonces, bueno, uno de los grandes formatos de la época, el año 52, fue el teleteatro del romance, donde había una intención de empezar a entender qué era esto de hacer televisión, ¿sí? Para que no sea una mera transposición del radioteatro, de ese lenguaje oralizado, aunque hoy por hoy la telenovela sigue siendo oral, ¿sí? Como una de sus marcas, pero esto no había otra forma. Entonces, los primeros formatos, y sobre todo esto, fue muy ejemplar en el sentido de empezar a pensar cómo narrar desde la televisión. Y fue un formato que se emitía una vez por semana, pero al tener un elenco estable, que eran las mismas compañías de teatro, era también una forma de pensar en la serialidad, ¿sí? Y poder tener herramientas básicas, como era el conjunto de los actores que estén ahí para representar, para empezar a pensar cómo sostener una producción a lo largo del tiempo, que en estas primeras décadas a lo largo del tiempo era un mes o 2 meses como mucho, ¿no? Bien, saltamos a los años 60, nos vamos poniendo hippies. 265 títulos, quiere decir que ese primer puntapié de los años 50 se va consolidando, o sea, esas herramientas se van fortaleciendo. Tanto ya en los 60, que ya se empieza a pensar en un lenguaje audiovisual, todavía la factura de la ficción es considerada como una obra de autor, porque además quienes hacían y quienes dirigían eran gente que venía del teatro, que de hecho eso después ha marcado, la afiliación con el teatro, ha marcado hasta el estilo de las telenovelas. El teatro costumbrista de la época ha impregnado todo un estilo de hacer telenovela argentino y de tiras, digo, las de Polka y de Suar, si uno hace la genealogía y empieza a historizar ese costumbrismo de clase media urbana, hay que buscarlo, y esto Nora Macciotti hace todo un trabajo sobre eso en el teatro costumbrista de décadas anteriores. Bien, entonces esta idea de bajo presupuesto y de lo artesanal, ¿sí? Esta cosa de la obra de autor. Empieza el videotape, con lo cual para el lenguaje y para la comercialización del producto es un avance, primero porque se despega del vivo y puede no solo cambiar las rutinas productivas de trabajar en diferido, sino que también trasladarse a otros escenarios, con lo cual se podía ser más realista al usar ciertos escenarios naturales para grabar. Y otra cosa que permite es la lata, es empezar a vender al exterior. Lo que sí, por supuesto, no había distribuidoras, sino que eran todos voluntarismos de un distribuidor que encontraba dónde
se interesaba una lata de este tipo de ficción y las vendía, pero no había una cuestión programática, porque no había un mercado externo, ¿sí? para capitalizar estas producciones. En los 60 se siguen haciendo adaptaciones literarias y teatrales y empiezan a aparecer los autores de radionovela que se van consolidando y que pasan a la televisión, como Migré, a la cabeza, Abel Santa Cruz. Entonces ya se empieza, ¿sí? esta idea del teleteatro, con esa afiliación radiofónica, pero cada vez más con un lenguaje propio de autores nacionales, con lo que va creando también un público de audiencia. Pensemos que la audiencia en los años 60 no se manejaba por el rating, sino más por el boca a boca y otros métodos informales, como ver cuántas personas estaban reunidas en un bar, porque los primeros televisores para ampliar el acceso estaban en los bares, en lugares públicos de reunión. Entonces, esta cuestión de reunirse a ver televisión en los bares era una forma de medición de rating informal. Y en función del boca a boca y de eso se determinaba si la ficción seguía al aire o no seguía. Que duraba media hora, el formato de 30 minutos que ha recuperado la política pública más actual, es el formato sobre el cual se trabaja la serialidad en la ficción. Bien, y con duración de 2 meses, que era un exitazo, que quedaran 2 meses en pantalla. Bien, bueno, y esta idea del pasaje del televisor a la televisión, del orden técnico al orden cultural, que esto lo trabaja Mirta Varela en la historización que hace sobre la televisión, donde, claro, en el 50 la preocupación era no solo el acceso al televisor, sino, sobre todo, hacer público esa adquisición de ese objeto que era de distinción, de lujo y de modernización. Entonces, si uno recorre las fotos de los artistas, Mirta Legrand o los que empezaban a emerger, todos se sacan la foto en su casa con el televisor. Ya en los 60, al venir un pasaje, ese orden técnico al cultural, nos habla de esa búsqueda de, bueno, ya tenemos una audiencia de información, un lenguaje que se está explorando y una matriz productiva inicial que se va consolidando y podemos pensar en ficción seriada en Argentina. Algunas producciones de la época, La Casa de los Medina. Ustedes me pueden ayudar con la memoria social, eran muy jóvenes, pero bueno, recuperar por ahí ficciones que piensan, ¿no? en las décadas. El teatro de Cecilia Alcántara, que era viene la radionovela, cubana ella, ¿no? Cecilia Alcántara. Celia Alcántara. Que no. Argentina, bien, eso podríamos checarlo. Y bueno, un formato heredero de la radio y de la famosa soap opera del sistema americano, que son los teleteatros auspiciados por las marcas de jabón. Entonces llevaban en el título el auspiciante, que además del auspiciante era el productor, como pasaba con las soap operas radiofónicas. Entonces, el Teatro Familiar Estrella, que era un jabón, y Teleteatro Lux, que es el jabón, bueno, que se usa comúnmente. Bien, pasamos a los 70. Bueno, acá algunas imágenes de los años 50 y 60, de todo el año es Navidad, creo. Qué mundo de juguete, son teletratos de la época. Bien, la década del 70, una consolidación en el primer quinquenio y una destrucción, un punto de inflexión brutal a partir de la dictadura militar. Y ahí vienen las bajas, ¿no? El motivo principal de las bajas, con gobiernos neoliberales y la desindustrialización del país. No hay interés en el fomento de la industria en general, en la industria cultural menos. Y en ficción televisiva fue, pero rasante. Entonces, toda una máquina productiva y una consolidación de una matriz quedó prácticamente obturada y después fue muy difícil recuperar a partir de la dictadura
de la dictadura militar. Bien, censura, por supuesto, naturalmente, no solo en cuestiones de contenido, sino en la cantidad de horas de ficción que podían pasar los canales. Y en la década entre el 70 y el 80, la TV pública era el canal que más horas de ficción programaba. De las 15 horas de producción que llevaba al aire, el 20% era de ficción televisiva. Y de los canales abiertos era la que mayor programación tenía. Y es la que dijeron menos ficción. Y en horarios súper periféricos, no centrales. Bien, la disputa que siempre tuvo la televisión pública, que no la resuelve hasta hoy en día, ese debate entre ser masiva o elitista, ser cultural y comercial, esa disputa está desde el inicio de los años 50, sobre todo porque también aquellos que venían del teatro había cierta preconcepción de que el teatro era de la alta cultura, e incluso entre el sistema mismo que se iba generando había una interna, quién era mejores actores o mejores directores, y los que venían de televisión o venían de la gran arte del teatro. Y la televisión pública siempre tuvo esa discusión interna irresuelta, que después lo podemos pensar en relación a las ficciones federales más actuales, ¿no? Si pudieron producciones de tan buena calidad que no tuvieron el alcance que se merecían, y que además ni sabemos quiénes las veían, porque tampoco hubo un sistema que pudiera hablarnos de esos consumos culturales. Bien, entonces, bueno, ya la novela como formato ya habla de telenovela, porque ya se desprende más de toda la herencia radiofónica, con autores propios, con temáticas propias, con un sistema, y el fútbol, que fue muy central en lo que fue la televisión pública, que los militares hacen como un desfalco millonario para montar ese estudio, el actual estudio, el predio de ATC, para emitir en color el Mundial. Eso fue un vaciamiento, que eso se repite de vuelta en los años 90 y se repite actualmente en la televisión pública, y eso lo podemos leer a través de la ficción televisiva, el desguace del Estado en concomitancia con el desguace del canal público y el desguace de la producción, de ficción en particular, ¿no? Bien. ¿Cómo se completa la grilla? ¿Cómo uno mantiene la grilla horaria sin producción de ficción? Con enlatados, importados, de bajo costo, ¿sí? Que es lo que actualmente también ocurre. Bien, una de las ficciones de mayor rating, ¿sí? Y fue de las primeras que ha sido transmitida en color, fue Andrea Celeste en el año 79. Fue uno como de los caballitos de batalla de la década de la televisión pública, además de Mirta Legrand, que es la llegada de Mirta a la televisión. Pero en ficción se lo lleva Andrea del Boca, ¿sí? Con lo que después marcó todo un estilo en sus telenovelas del melodrama más canónico, ¿sí? Y del llanto, ¿no? Como máxima expresión del melodrama. Bien, pasemos a los 80 y nos vamos poniendo tecnos. Bien, el 15%, ¿sí? Necesitaríamos como volver al primer gráfico, ¿no? Hay un repunte en la producción, pero ese repunte ocurre a partir de la reapertura democrática. Es decir, de esa cantidad de títulos de 124, el 62% está concentrado del 83 al 89, donde hay una etapa industrial que es heredera de la etapa anterior, pero transnacional, donde se empieza a pensar que el mercado interno no sustentabiliza la producción y hay que buscar mercados afuera, especialmente América Latina. Y se pasa, si hablábamos de
esa obra de autor artesanal, ¿sí? Que era todo un equipo teatral, el Clan Estíbal y los mejores directores de teatro. Hablamos de obra, ahora ya se empieza a hablar de una fórmula. Y ya no es el director, el realizador, sino el productor. Y en esa fórmula es repetir, ¿sí? Cuestiones formatos establecidos, que son los que permiten la internalización, que después en los 90, ahora vamos a ver, esa internalización se fortalece y bueno, todo pasa por ahí. Bien, de las telenovelas Rosa de Lejos, acá ya se empiezan a acordar, digan que la vi, Rosa, con Leonor Benedetto, y algunas telecomedias que han marcado también su época, como Mesa de Noticias, y unitarios infantiles, que hubo bastantes. Señorita Maestra fue uno de los principales, después hubo otras temporadas. Ahora, de esta etapa, la ficción que yo rescato, no sé si recuerdan, fue Situación Límite, que fue su primera emisión, fue en el 83, tuvo 3 ciclos hasta el 86. Tuvo dirección de Doria, con textos en las últimas temporadas, ¿no? Tuvo los textos de Nelly Fernández Tiscornia, producidos por Jacinto Pérez Heredia, que falleció en el 2015, con 90 y pocos años. Yo estoy entrando en una situación límite, así que te dejo... Sí. ¿Me retiro un segundo? Bueno, cómo no. Volvés, lo único que te pedimos. Sí. Les decía, es una ficción que recupera toda una estética teatral, son solo los actores en un fondo negro recortado por pocos objetos, o sea, trabajando todo el simbolismo de lo teatral, donde la actoralidad y el texto, la densidad del texto, tiene una importancia notable. Todo pasa por ahí por las temáticas que tocaban en plena reapertura democrática. En este sentido, el carácter de emergente, ¿no? Trabajar el adulterio, la educación, bueno, de estudiante recipiente, ¿no? Esa concepción despótica de la educación, o sea, heredera, ¿no? del régimen dictatorial, y fue una ficción que trajo, por ejemplo, a Lautaro Murúa, que fue la vuelta de él del exilio, ¿sí? A la pantalla. Y fue la primera ficción de estreno en la ficción pública en democracia. Entonces tiene toda esa hasta mística y valor, ¿no? De poner en escena cuestiones que, bueno, por censura, por supuesto, no podían ser abordadas, y Situación Límite viene con todo. Y con una estética de unitario completamente diferenciado de las telenovelas de la época. Después podemos, si hay tiempo, podemos ver un fragmento. Pasamos. Bueno, los 90. Ahí tendríamos que recuperar el primer gráfico. 21 títulos. Pasamos de 124 a 21. Otra vez, neoliberalismo puro y duro, y Sofovich en la gestión del canal público. Bueno, desguace de financiamiento de Falco, y hay un completo vaciamiento no solo de infraestructura, sino también de los archivos. Las cintas fueron regrabadas, o sea, hay una pérdida de toda una memoria audiovisual que yo asocio con el periodo que estamos atravesando. Cuando vamos a CDA y queremos ver las ficciones federales, que es el tema que nos convoca en esta reunión, y no están, y eso está caído, no por un error técnico, sino por una política, es como quemar las cintas, quemar el archivo, ¿no? Y esto no podemos perder de vista, y ya me voy adelantando a las décadas que se vienen en contraposición, como una política de derechos y de la memoria opera no solamente en cuestiones de juicio de lesa humanidad, sino en el campo que nos convoca de la memoria, historia y cultural, ¿sí? de una sociedad.
Entonces, toda esa política de la memoria, que fue poner formas de, bueno, la TV pública de hecho, con la gestión kirchnerista, hizo todo un protocolo de archivo en el estudio, toda una forma de conservar los archivos, con catalogación, con digitalización, y de ahí surgió Prisma, que todavía está online, no lo cuenten, no hay que contestar, uno puede recuperar algunas cuestiones ahí. Eso que tiene que ver con la política de la memoria, ahora estamos, y eso es como una hipótesis, a trabajar en la política de la desmemoria, y esa forma de quemar las cintas y de borramiento de una memoria audiovisual se condice con la falta del acceso que tenemos ahora de todos los materiales que han sido producidos en los últimos años. Bien, es la fase a nivel global de la ficción de la internalización, con lo cual, para sustentar la ficción se hacen coproducciones, lo que implica una neutralización de todos los componentes que hacen a la proximidad cultural de una ficción con la que uno tiene empatía y afectividad, ¿no? No se habla del barrio, no se habla de las costumbres locales, no hay acentos locales, o sea, son no lugares, shoppings, aeropuertos, o sea, lugares que pueden ser extrapolables a cualquier lugar, temáticas universales, ¿sí? Deshistorizaciones, con lo cual es comprable y visible, o sea, se puede visualizar en cualquier parte del mundo. Hay una neutralización de la diferenciación cultural, ¿no? Bien, ATC participa, ATC en el momento todavía se llama ATC, de ciertas producciones, sobre todo con Italia, y de hecho a nivel global, vos Libertad que trabajás las telenovelas, toda la época de las telenovelas con Berlusconi antes de ser, ¿no? Sí, se me viene a la mente... Sí. Se me viene a la mente La extraña dama, Exacto. Que fue un ícono. Exacto. No, estaba en Canal 9. Exacto. Yo la vi, era chiquita. Claro. Pero bueno, se me viene ese tipo de formato. Sí. No sé ya más allá del horizonte si fue la ya misma 90 época. también fue. Sí. Sí, Y después sí. vino Soy Gina, que fue Claro. como toda la Sí, serie sí, sí. de Luisa Culioc y, bueno, ella como Sí. la figura, ¿no? Exactamente, Sí, sí. Es eso, estamos ahí, estamos en ese lugar. Bueno, y ATC también en la RAI hace unas producciones, Es tuya Juan, Corazones de Fuego, que bueno, han pasado. Y de esta época quisiera rescatar Cartas de amor en cassette, que fue una telenovela muy, muy particular, por eso después al final quisiera mostrar un fragmento, porque es una telenovela íntegramente realizada por la TV pública. Que pensemos que recién, después de esa ficción, solo la televisión pública produjo alguna ficción en el inicio de la gestión de Néstor Kirchner, donde, bueno, ahora voy a avanzar en eso, pero donde hay un sector específico, un departamento para hacer ficción, pero prácticamente no había de producción propia hasta la consolidación de la Ley de Servicios de Comunicación y los planes de fomento, donde la televisión pública junto con otras entidades públicas produce. Entonces, fue una telenovela, primero de carácter nacional, que competía en la medianoche, o sea, en realidad para no competir con los tanques de las telenovelas de la tarde, iba en un horario súper periférico de las 12 de la noche, duraba media hora, y eso también no solo no competía con los tándems más importantes, sino que también les daba cierta libertad para poder meter temáticas. De hecho, fue la primera telenovela, incluso antes de las de Andrea del Boca, que empezaron a tematizar el HIV y demás, sobre relaciones de amor del lesbianismo. Entonces ellos tenían cierta libertad en esa producción, pero también las limitaciones, era todavía gestión Gerardo Sofovich, que consideraba que era demasiado
política la telenovela por los temas que abordaba. Y cuentan los anales de las anécdotas y las historias que el gerente de producción de aquel momento les puso un límite a los productores, diciendo, esa yo te pedí una telenovela de amor y vos me estás haciendo una telenovela política, y la respuesta del autor y director, que fue Claudio Ferrari, les dijo, el amor es político. En esa resistencia duraron 1 año y después no les renovaron el contrato. Esta telenovela además tenía como muchas capas intertextuales. Tenía una historia general, no sé si se acuerdan, la historia de Miguel Ángel Solá con María Zocas, y hay una relación de un triángulo amoroso con Blanca Oteiza, que ahí nota al pie, intrusos en la academia. Ahí ellos se consolidan como, se conocen y se consolidan como pareja. Tenía esa historia principal que se desarrolló en 120 capítulos, y después tenía microhistorias cortas de 5 capítulos con determinados personajes. Después además incluía un documental de 3 minutos, porque el personaje de Solá conducía un programa de televisión donde pasaba documentales. Entonces, en la telenovela se producía un micro documental de 3 minutos que además dialogaba con el tema que se estaba trabajando esa semana en los capítulos de ficción. Entonces había toda una relación, un diálogo entre ficción y realidad muy, muy interesante. Y después tenían otras cuestiones de casi trabajar en vivo y en directo desde la ficción, que por ejemplo cuando León Gieco estrena 5 siglos igual en tribunales con las Madres de Plaza de Mayo, eso fue a las 10 de la noche, van las cámaras de la producción de la telenovela a filmar esa inauguración, bueno, de la presentación del tema. Se graba a las 10, se edita y se manda al aire el mismo día a las 12 de la noche en estos micros documentales. O sea, una intersticialidad trabajada en los 90, que por ahí uno puede ver más adelante este tipo de tramas, pero ya en Cartas de amor en cassette esto aparece. Y otra intertextualidad que tiene que ver con la temática del amor es que cada capítulo cerraba con una frase o un fragmento de un poema, como una especie de epílogo que hacía anclaje en el sentido de lo que se había trabajado en la trama ficcional en ese momento. Entonces, por toda esa riqueza, yo la rescato como una de las producciones con una intertextualidad interesante para analizar desde lo narrativo. Que después me gustaría pasarles un fragmento y el documental que se hacían. Vamos a los 2000, otra debacle total. Apenas sube cuatro títulos, seguimos todavía con el gobierno neoliberal hasta el 2003. Ahí empieza el cambio, de hecho, bueno, el cambio, hay que refundar la palabra cambio, pero una transformación que de todo ese 3%, esos 25 títulos, 3% en relación a los 60 y pico de años, ¿no? El 72%, o sea, es la reactivación a partir del 2003, previo a la ley, pero con una voluntad política, ¿sí?, de activar la producción de ficción. De hecho, ahí se divide el departamento de programación en ficción y no ficción, y ahí es donde la TV pública, ya sea en coproducción o producción propia, empieza a hacer algunas ficciones como las que mapeo ahí. Bar del Infierno, De la Cama al Living, es de la que se hizo en la televisión pública. Un cortado de historias de café era en coproducción y se filmaba en un café que Bechini había creado para hacer esta ficción, ahí cerca de mi casa, en Córdoba, en La Valleja y, bueno, ahí en el límite, en Palermo, entre el límite de Palermo y Villa Crespo. Bien,
se recuperan algunos viejos formatos, siempre entre lo residual, lo hegemónico y lo emergente, ¿no? Que nos habla Williams. Teatro en la TV, adaptaciones literarias y coproducciones. Pero sin duda, la clave en este periodo fue Ocupas, ¿sí? Mientras la pantalla de la TV pública se cortaban manzanas y el resto de las pantallas se vivía el reality show y no había imágenes de lo que estaba ocurriendo en la realidad, o lo que podemos llamar por consenso realidad, que era desocupación, pobreza, marginalidad. Sí, en el cine, y en el nuevo cine, lo que se llamó nuevo cine argentino, Stagnaro, trayendo ese movimiento, lleva de la mano de un productor privado, Tinelli con Ideas del Sur, Ocupas, ¿sí?, a la televisión. ¿Se acuerdan de Ocupas? ¿Cómo no recordar la imagen inicial, que es un desalojo en la casona de Constitución, ¿no? U 11, bueno, pero irrumpe con la estética del nuevo cine, lo que se llamó nuevo cine argentino. Entonces tiene, bueno, esta emergencia de contar lo no dicho, ¿no? Bien, y comienza, ¿sí?, los debates por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, finalmente sancionada en el 2009, donde hay una ley, una vocación, una voluntad política de apoyar ese proyecto que ya venía del 2004 con la Coalición para una Comunicación Democrática, con los 21 puntos, una clara vocación de fortalecimiento de los medios públicos, donde surge Encuentro, entre los primeros, y la televisión pública empieza su reconversión tecnológica, ya sea en recambio de infraestructura, digitalización, expansión en las redes sociales, o sea, una fuerte inversión en recapitalizar el canal y producir. Bien, y ya nos vamos a el último periodo, también 2010 al 16, donde hay un punto de inflexión, ¿no? Donde están todo el fortalecimiento en el primer quinquenio de la década de las políticas públicas, ¿sí? La imagen imaginada es tributaria de reflexionar sobre todo eso, donde ya en 6 años 73 títulos ya son producidos, de los cuales el 25% de la programación va a ser de fomento, por los concursos de fomento donde surgen las ficciones federales. Y eso se mantuvo del 2012 hasta el 2015, el 60% de la programación de ficción fue proveniente de fomento, ¿sí? Y además ha habilitado esto, el ingreso de otras narrativas, con otras estéticas, con problemáticas locales, que las trabajamos incluso en las ediciones anteriores, como la riña de Maximiliano, bueno, Muñecos del Destino, que todos la rescatamos por su ruptura estética, en formato, ¿no?, en recuperar el melodrama de una forma diferente. Bien, entonces toda esta ebullición, fomento, fortalecimiento de las capacidades productivas en el interior, otros productores, la rotación de quienes hacen y acceden a una pantalla, se ve bloqueado, obturado a partir del 2015 con el primer acto de gobierno de Macri, que fue vetar los artículos claves que atentaban a la desmonopolización, ¿no? Y así, el contexto no voy a ahondar porque lo estudiamos, lo vivimos y lo conocemos bien, pero marcar estas cuestiones. Hay unos datos de la transformación de la pantalla que veníamos del 63% de enlatado en el 2009 a la consolidación con el fomento de un 80% de ficción nacional. Bien, y bueno, Muñecos del Destino, Fábricas también la rescato por ser
la primer teleficción realizada por una universidad pública, que es la Universidad del Centro, también producto de Fomento, y que pudo acceder a una pantalla de alcance tan importante como la televisión pública. Y en la universidad le dimos el premio Nuevas Miradas en reconocimiento. Y además trataba una temática social que tenía que ver con la recuperación de unas fábricas verdaderas, además que les pasó esa historia, incluso han participado no solo actores locales, sino también personas que han participado de la recuperación de una empresa de cerámica y de calefactores, que están trabajados en la ficción. Bueno, esto fue un poco el recorrido, ¿no? Para ver cuestiones que, para entender hoy, mirar hacia atrás de las cosas que han sucedido, cómo se repiten y qué estrategias uno puede hacer, pensar, debatir, generar datos para poder proyectar otro tipo de perspectiva y de poder tener algún tipo de incidencia también en cómo lograr una sustentabilidad, la importancia de tener el fomento, ¿no es cierto?, y de tener una pantalla que se haga eco de la diversidad del país, ¿no? Y que a través de la ficción televisiva se puede leer muchas cosas que nos pasan. Y a mí me gusta decir que para interpretar o comprender la realidad hay que investigar ficción. Así que bueno, eso, y después charlamos un poco lo que quieran saber un poco más. Bueno, muchas gracias. ¡Ay, quería pasarle! Sí, quiero pasar. Cartas de amor en cassette, y después está el corto, los pequeños documentales que se metían en la ficción. Ahora, por ejemplo, en la TV pública, que volvió a hacer una producción integral, Cuéntame cómo pasó, trabaja mucho sobre la recuperación del archivo, de trabajar estas relaciones del documental y la ficción, que también en Las Palomas y las Bombas de Maximiliano, que dirigió, también se trabaja. Tiene un nombre ahora eso. Bueno, después pero esto, la recapitalización de lo que es archivo trabajado en ficción. Tiene un nombre. Después lo busco en Google, en el oráculo de Google, y les doy la precisión. Hagamos algo, que empiece Pedro y después vemos. Ah, vale, sí, perfecto. Me quedé con ganas de ver tu... Tengo un problema de ubicación de mis piernas acá. ¿Estamos? Bueno, ahí está. Vos sabés que siempre vengo poco a Buenos Aires y con el tiempo. Qué lindo tenerte acá. Mate. Bueno, ¿y qué querés? Este mate está tapado. Necesito que me ayudes a hacer un programa de prevención sobre el SIDA. Qué minonzo. Qué impresionante. Siempre anda metida en cositas flojitas, ¿eh? Maestra rural, profesora en las granjas, ahora grupo de autoayuda para el SIDA. Personaje. No te confundas, Franquito. Yo no soy todo eso que vos te crees. Esto lo hago por necesidad. Al SIDA yo también lo ignoré bastante hasta que me enteré que lo tenía yo. Jode estar delante de un enfermo, ¿no? Si hasta los tipos buenos como vos no pueden dejar de poner esa cara cuando se enteran. Estoy enferma, Franco. Como muchísima gente con muchísimas otras enfermedades en el resto del planeta. Y cambia esa jeta, ¿querés? Y tomate ese mate que no contagia.
cuanto me veas que me pongo medio sonsa, me decís, Inés, dejate de joder, ¿eh? Así le digo a mis hijos. Cuando vean que me pongo medio tonta, me dan un tirón de orejas. ¿Tus hijos saben? Claro. Y me ayudan mucho. ¿Cómo se hace para ayudarte? Es difícil. Me contagió mi marido. ¿Cómo? Otra vez con esa cara, Franco, pará un poco. Qué manía que tiene la gente buena de estar siempre teniendo que demostrarle al mundo que son buenos. Decime, ¿cómo fue que te contagió tu marido? En la cama, Franco. Che, ¿y vos estás segura de que él te contagió por haberse acostado con otra mina? ¿Qué te pasa? Che, pará. Uy, perdón, pará. Vení. Déjame. Vení acá, Déjame, vamos. por favor, che. déjame. Vos te hice una pregunta jodida, disculpa. No, eso no es una pregunta jodida, eso es una cretinada de tu parte. Pues sí, me equivoqué, perdóname. No te equivocaste, te salió de adentro. ¿Eh? La pensaste muy bien la pregunta. No. Porque vos en el fondo también te crees que los enfermos de SIDA son drogadictos y homosexuales. No. Como si fueran delincuentes. No es eso, Inés, disculpa. Mira, Franco, de repente mi marido se contagió con una mujer o con un cactus. Me importa 3 carajos. No sé nada de cómo ayudar a un enfermo. No lo sé, de verdad. No entiendo nada. Sí sé que quiero ayudarte. Ayúdame a ayudarte, porque el primero que tiene que aprender soy yo. Está bien. Es verdad lo que decís, nadie sabe nada. Sobre el SIDA, ¿no? ¿Qué año este? 93. Cazuza moría de SIDA en el 91 en Brasil, que fue como el primer artista reconocido, ¿no? Y muerto por la enfermedad, y era un tema de agenda, ¿no? Y bueno, y disputando los sentidos sobre eso. Sí, a ver el cortito. Esto está bajado de YouTube, bajen cosas que haya de YouTube antes de que vuele todo, de particulares. En todo el mundo tenemos población. Cada vez es mayor la proporción de habitantes que viven en ciudades y cada vez más gente vive en ciudades muy grandes. Pero esto mismo, en América Latina, toma las proporciones de la desmesura. Las áreas metropolitanas agregan continuamente nuevos barrios que suelen carecer de los más elementales servicios básicos y sanitarios. En parte se debe a la gran emigración de la gente de bajos recursos del campo que al no tener trabajo en su lugar de origen, llegan a las grandes ciudades en busca de oportunidades sin que las ciudades puedan absorberlos en su totalidad. La ciudad latinoamericana va tomando cada vez más la apariencia de las grandes capitales del primer mundo. Edificios cada uno más alto que el anterior trasladan a San Pablo, a Buenos Aires, a Ciudad de México, una única imagen de ciudad, la gran urbe, rodeada de humo y de agua contaminada. El triste final, no sé si ven el logo de Volver, es que como buena parte de la producción de ficción de la televisión pública lo tiene el grupo Clarín y cada tanto lo pasa por Volver. Pero no hay derecho, no se puede, los derechos se los han quedado ellos. Bueno, ese es el triste, el corolario final. Bueno, ahora sí. Bueno, gracias, Pía. Yo también quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de la imagen imaginada. Me encanta imaginarme acá y que la imaginación coincida con esta otra forma de la imaginación que es la realidad. Gracias, Cristina, por la invitación. Bueno, a ver, si bien mi objeto de trabajo es generalmente el cine, pero dentro de lo que tiene que ver con la producción audiovisual, uno de mis
objetos permanentes de interés es la construcción audiovisual de la realidad en la ficción, pero también en esa área llamada no ficción, pero que tiene mucho de ficción también, que es el documentalismo, y en concreto la construcción de efectos de realidad a través de ese recurso estético que conocemos como realismo. Y ahora estamos comenzando a trabajar en la Universidad de Tucumán, en un proyecto de investigación que nuclea personas que provenimos, docentes, investigadores y estudiantes, tanto de la Escuela Universitaria de Cine como de la carrera de Ciencias de la Comunicación, en un proyecto que trabaja precisamente sobre el realismo y las crisis del realismo en la producción audiovisual, pero también dentro del marco de las industrias culturales. Y el otro tema que me interesa particularmente, y de eso voy a hablar entonces ahora, tanto de lo que estamos haciendo con el realismo en televisión, y el otro tema es la figura del autor y el autorismo en las industrias culturales y en concreto en la televisión, y en eso que alguna vez fue la televisión y que hoy es con elementos de aquella paleotelevisión. Estoy utilizando un concepto de Humberto Eco, que siempre uno se remite a ese artículo sobre la paleo y la neotelevisión, aunque es un artículo que quedó medio paleo también, ¿sí? Totalmente. Y entonces, pensando en la figura del autor en las industrias culturales y concretamente en la televisión, estaba pensando que lo que planteaba recién Pía, en cómo en un momento como son los orígenes de la televisión en Argentina, donde todavía no está tomada por las condiciones, los condicionamientos de producción industrial, cómo allí se perfila la presencia, la figura del autor, porque claro, uno se remite a esos orígenes y no tan tempranos orígenes, y en la ficción, por ejemplo en la telenovela, aparece nítida y claramente la figura del autor, incluso incorporada a el discurso o el paratexto de las telenovelas. Por ejemplo, se planteaba como un programa de Alberto Migré, ¿no? Es decir, que esa presencia fuerte de la figura del autor, y pensar en las telenovelas clásicas argentinas, es pensar en Luis Gallo Paz, es pensar en Ené Cascallar, es pensar en Alberto Migré. Pero cuando se plantea dentro de las teorías acerca del cine y ahora acerca de la televisión, la figura del autor, siempre se plantea la aparición de la presencia del autorismo en el marco de la producción industrial y la del cine industrial. Porque claro, la producción industrial, el modo industrial de producción de bienes culturales, parece que, y de hecho es así, deja un escaso margen para la figura o aquello que hace que el autor tenga una presencia fuerte. Y de hecho siempre está esa tensión, la figura del autor en una de las tensiones que articulan la producción cinematográfica, y vamos a ver que también la televisiva, entre industria y eso llamado arte. Después de todo, el cine sigue llamándose, o dentro del campo cinematográfico sigue circulando esta noción de un séptimo arte. La televisión no ha llegado a ser arte todavía, la historieta sí, pero no, la televisión, que en mucho tiempo fue algo así como se la llamaba despectivamente, estaba estigmatizada como la caja boba, la caja tonta, ¿no? Y además, en este contexto actual, donde en la ficción televisiva se registra lo que se llama, o se ha llamado, una tercera edad de oro de las series televisivas, y el surgimiento, ya no tanto surgimiento, sino una consolidación, no sé si es un tanto un emergente, de eso llamado la seriefilia, como calcada del concepto de cinefilia. Y es decir, que junto al fenómeno actual del llamado boom de las series televisivas o de la tercera
tercera edad de oro de las series televisivas, la configuración de la televisión como un espacio para un mayor rango de independencia por parte de los realizadores, también de los productores, o de esa otra figura, ese otro rol que ha surgido ahora, que es ese de los showrunners. Pero estaba revisando las declaraciones de un director, realizador cinematográfico muy particular como es David Fincher, y que él mismo declara que aún instalado en el núcleo de la fábrica industrial cinematográfica de Hollywood, él hace cine independiente, pero el origen de esta nueva presencia del autor en las series televisivas aparece con una nueva forma de televisión que es Netflix, y en ese encuentro entre David Fincher y Netflix con House of Cards, ¿no? Y también está esos vasos comunicantes, ese permanente trayecto entre directores de cine consagrados hacia la televisión, en el caso de David Fincher, pero él mismo convocando para House of Cards a directores como Joel Schumacher, a Jane Foley, a John Dahl. Y de pronto la televisión aparece como este espacio de mayor libertad para los realizadores, para las realizadoras. Ahora, mayor libertad con respecto a, por ejemplo, si uno tiene en mente la producción cinematográfica estadounidense, a todos los parámetros y los márgenes de la producción industrial. Suele decirse que el fenómeno de la televisión de autor, como se lo denomina, se origina allá hacia fines de los 80 con Twin Peaks, ¿no? la serie televisiva de David Lynch. Pero sin embargo, creo que hace falta ir a contrapelo de estas impresiones, porque la televisión, como todos los dispositivos de las industrias culturales, el cómic, la historieta, la fotografía, tiene, aún antes del ascenso totalmente reconocido hoy en día del autor, tiene sus antecedentes. Si uno se pone a pensar en la televisión, en las primeras edades de oro de la televisión, y hablar de televisión, obviamente hablar de televisión en su conjunto es casi que te puede decir una torpeza, porque tenemos que hablar de televisiones nacionales, ¿no? La televisión europea, francesa, española, italiana, inglesa, no son los mismos entre sí, tampoco la televisión argentina, la boliviana, la brasileña. Entonces, diferentes televisiones con sus propias lógicas y sus propias historias, ¿no? Pero si uno se piensa en la referencia que siempre se tiene cuando se habla de televisión, que es la televisión norteamericana, aún allí en las primeras etapas de esa edad de oro de series televisivas surgen nombres como los de Alfred Hitchcock, claro, Hitchcock venía en una época Hitchcock no era lo que es hoy Hitchcock, era un señor muy buen realizador de género de suspenso, y no esa especie de dios o semidios que es actualmente para quienes trabajamos con lo que tiene que ver con el cine. Pero otros nombres que surgen son los de Rod Serling, que es el productor de Twilight Zone, que aquí se llamó La Dimensión Desconocida, Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, Michael Mann, que después pasó a ser un gran director de cine y que produjo en su momento Miami Vice, que aquí se llamaba División Miami, y que luego es una excelente miniserie que se llamaba Historia del Crimen, o Chris Carter, ¿no? Con Los Expedientes X. Es decir que la presencia por no mencionar, productores de la segunda etapa, de la segunda edad de oro de las series televisivas, que es ese momento que el soap opera deja el mid-time y pasa al prime time con fenómenos como Dallas o Dinastía, ¿no? Producidas todos ellos por Aaron Spelling. Y luego, claro, tenemos que pensar en cómo fue mutando la televisión, en la televisión en cable, como la aparición de HBO, y con The Wire,
cimenta la presencia del productor y creador y showrunner, en este caso David Simons. Entonces, no es ninguna novedad este trabajo de realizadores y estrellas del cine en las actuales series televisivas, y hay que tener en cuenta también el retorno majestuoso de David Lynch en la tercera temporada de Twin Peaks, producida por Showtime, donde ya en su famoso capítulo 8 ya hay una mostración, una exhibición de un producto audiovisual de condiciones totalmente artísticas, casi diríamos de experimentación sensorial, que fractura las lógicas convencionales, narrativas. Bueno, claro, es Lynchlandia, pero en su máxima exposición, donde uno dice, bueno, pero estoy viendo televisión, ¿sí? Esto no se ve en cine, esto es televisión, y sin embargo esa presencia mayúscula, hiperbólica del autorismo televisivo. Bueno, otras, también en cable, en HBO comienza a manifestarse también y se consolida ahí ya sí la presencia de los realizadores. Todo esto antes de o durante la asociación entre Netflix y David Fincher. Hay que pensar en cómo True Detective trae la novedad a la televisión, en este caso la televisión por cable, de una serie televisiva todos sus capítulos están dirigidos por el mismo director, que en este caso es Cary Fukunaga, que luego en la segunda temporada esa lógica se rompe, y se rompe también la calidad de la serie, pero también hay que decir que los dos primeros capítulos de True Detective de la segunda temporada están dirigidas por Justin Lin, que es un director que viene del cine de acción de la franquicia de Rápido y Furioso. Y entonces esta figura del autor, ¿cuándo comienza esta mirada sobre la presencia del autor en la producción audiovisual industrial? Claro, comienza con los cayeristas de los Cahiers de Cinema, en la Nouvelle Vague y sus políticas de autores, y luego ya la elaboración de la llamada teoría del autor de Andrew Sarris, pero siempre aparece como en la tensión entre el autor como artista, es decir, el director, realizador como artista, y inscripto ahí bajo las condiciones de producción, el peso de las condiciones de producción de la industria audiovisual, cinematográfico, televisiva, e inmediatamente viene a la mente la película de Godard, El desprecio, donde tenemos un director presionado precisamente y despreciado por su condición de artista, entregado a las condiciones industriales de producción. Un director que en esa película el personaje no estaba interpretado por cualquier actor, sino que era un propio director, Fritz Lang, nada menos que Fritz Lang, haciendo de Fritz Lang en El desprecio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este reconocimiento del autorismo en el territorio de la producción audiovisual industrial puede marcar un cierto retorno de una cierta aura? Y pienso acá en el concepto de aura y de pérdida del aura de Walter Benjamin, de aquel escrito de la obra de arte en la era de la reproducción técnica. Claro que a Benjamin hablaba en ese momento de lo que hablaban la teoría crítica de Frankfurt y su condición de cultura como arte, y por lo tanto nimbado de un aura. Sin embargo, yo retomo de esa idea que el aura tiene que ver con la experiencia estética, es decir, la experiencia que los sujetos sociales tienen en su relación con eso llamado obra de arte. Y entonces me pongo a pensar en de qué manera hay una aura que no solamente está representada por
la dimensión autoral en la producción audiovisual industrial, sino también un aura que emana de la experiencia del usuario del audiovisual. En este caso me voy a concentrar en el usuario del audiovisual televisivo. A ver, el cine, en su momento de esplendor, en su momento de las salas cinematográficas, porque claro, para los jóvenes hoy en día relacionarse con lo audiovisual pasa por otro tipo de experiencia. Para los que no somos tan jóvenes, que, bueno, de la juventud pasamos a lo jovial, en el mejor de los casos, la experiencia audiovisual cinematográfica era una experiencia favorecida por, una experiencia de inmersión favorecida por la sala cinematográfica. La sala cinematográfica incluso se asoció la experiencia del cine en la sala cinematográfica como la experiencia de la cinefilia más auténtica. De hecho, cuando Susan Sontag escribe acerca de la muerte, la muerte del cine, ustedes saben que siempre hay un momento en que nos ponemos, nos dedicamos al obituario y hablamos de la muerte del cine, la muerte de la televisión, la muerte del autor, etc., ¿no? Entonces, en algún momento, Susan Sontag escribió su obituario acerca de la muerte de la cinefilia, pero claro, se refería a la experiencia audiovisual cinematográfica en la sala cinematográfica. Por supuesto, las salas cinematográficas, esos llamados palacios plebeyos, ¿sí?, con capacidad para 3.000 personas, bueno, hoy en día eso está totalmente pertenece a un pasado y vivimos ahora en estas microsalas salas multiplex, o en el mejor de los casos, suntuosas construcciones como con la tecnología IMAX, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta sería allí, ¿de qué manera la experiencia que los usuarios hoy en día tienen con la producción audiovisual es una experiencia intensa por inmersión, pero en relación con otras tecnologías y otros dispositivos, ¿sí? Porque, a ver, y esto también tiene que ver con esta tentación al obituario. Sin ninguna duda, para los de mi generación, la sala cinematográfica es casi un altar, es una especie de lugar sagrado, ¿sí? Pero pensemos también en la calidad de la experiencia audiovisual como experiencia que le ofrece a los espectadores las salas multiplex. Salas que, por ejemplo, en mi provincia uno va a una sala, a una pequeña sala de cine y estás escuchando lo que está en la sala del lado y la otra sala. Es decir, es una experiencia, ahí sí, interferida, casi diríamos, no lo doméstico, como en algún momento se diagnosticó para la experiencia televisiva, pero no es una experiencia de calidad. Entonces yo me pregunto si las nuevas tecnologías del televisor, ¿sí?, esa otra pantalla, uno piensa en las pantallas, las actuales pantallas de los televisores y de los Smart TV, si con los dispositivos de home theater, cierto que hay que tener esto muy en cuenta, atravesado todo esto por las brechas sociales que no podemos dejar tener en cuenta, sí. Pero de qué manera la experiencia, los dispositivos actuales de la televisión, del televisor en ese mueble, como decía Eliseo Verón en algún momento, hoy en día sí son los garantes de una experiencia intensa, ¿sí?, audiovisual intensa, ¿no? Habría que ver también por dónde pasa la intensidad cuando abrimos las burbujas de ocio a través de la relación con el audiovisual en las otras pantallas, ¿no? Sobre todo en esta pantalla, la pantalla de los móviles, de la telefonía celular, de los smartphones, que han venido a concentrar todas las pantallas de nuestra vida, desde el cine, la televisión, el monitor de la computadora, la tablet y ahora acá, ¿no? La idea de que podemos estar en permanente contacto con lo audiovisual. Entonces, es muy probable, y allí habría que... Qué bueno sería que viviera Raymond Williams para preguntarle cómo ese flujo televisivo es ahora otro flujo, sí, de la exposición permanente a mano de lo audiovisual. Entonces,
La pregunta es, ¿de qué, si tomamos esta idea del aura, ¿de qué está hecha el aura audiovisual contemporánea y el aura audiovisual actual? Y con las filias, ¿no? La cinefilia, la seriefilia. Con respecto a la experiencia, creo que un rasgo del aura está, en la intensidad de la experiencia está puesta en la inmersión narrativa. ¿Y qué llamo inmersión narrativa? Vieron que existían estas novelas Río, sagas, ¿sí? Entonces, esta idea de que las series televisivas en este momento, sobre todo si te aseguran que no tenés que esperar, no estás entregado, no sos rehén de la programación, cosa que todavía la televisión por cable, aún con la característica de la repetición, pero Netflix y Amazon, que está por llegar, o ya llegó aquí a Argentina, y Hulu, te ponen la serie en su paquete, la serie televisiva con todos sus capítulos, y están allí a tu disposición entera, ¿no? Entonces, creo que uno de los modos de la experiencia, la intensidad de la experiencia, está en la posibilidad de que los usuarios, los espectadores, tengan una inmersión narrativa en ese flujo del relato que se puede adquirir la manera del visionado por maratón. Sí, bueno, surge ahora la tercera temporada de Stranger Things, la segunda temporada de Stranger Things, y entonces hagamos una maratón. Entonces, esa intensidad de la experiencia, ¿sí? La inmersión en el flujo narrativo, me parece, la inmersión en el relato me parece uno de los elementos del aura en cuanto al sitio, al lugar del espectador. Otra cuestión es la posibilidad de el alcance pleno, ¿sí? El alcance pleno que pasa por la posibilidad de estar en cualquier momento, tener a mano allí el contacto con el audiovisual. Luego habría que plantearse otras cuestiones, ¿no? Plantearse cómo convive la novela Río, entre comillas, del serial televisivo actual, con las microficciones de las webseries, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tema que habría ¿Cómo sobrevive? Claro, cómo sobreviven y conviven, ¿no? Pero después de todo, en la literatura convivían las novelas Río con los microrelatos, entonces, ¿sí? Habría que hacer toda una sociología y una etnografía de los usos y gratificaciones, ¿no? Por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, el espectador ya no es rehén de la programación, porque si lo que está en crisis es la programación. Luego, ese empoderamiento, supuesto empoderamiento del espectador, es cierto que tuvo una primera instancia en la posibilidad de grabar el videocassette, ¿sí? Uno programaba la videocasetera con todas las dificultades que había, así que uno tenía un decodificador para televisión por cable y luego lo veías, ¿no? Sí. Y hoy en día también existe esa posibilidad, no solamente a través de la televisión por cable, pero también la posibilidad de acceder a través de las plataformas en streaming o las OTT, obviamente la descarga de series televisivas de la web. Y también es cierto que la televisión dejó de ser la pariente plebeya o doméstica, ¿sí? Y ahora está como reconocida, entre otras cosas, como este sitio, este lugar, este espacio de mayor creatividad, de mayor exploración, de mayor riesgo, ¿no? Otra cosa que quiero remarcar entonces es esta posibilidad, lo que yo llamo la totalidad al alcance. La totalidad al alcance por parte del espectador. Por ejemplo, pensemos un ejemplo en la producción televisiva argentina reciente. El fenómeno del marginal, ¿sí? El marginal en su emisión por aire no tuvo tanto reconocimiento como lo que luego generó, ya había pasado con Peter Capusotto sus videos, hubo luego una adhesión por parte del público en YouTube.
Exacto. Así es. Sí, ¿sí? Entonces, después, por supuesto, tenemos que también reflexionar acerca de los vasos comunicantes y los flujos, ¿sí? En este universo audiovisual, en este caso televisivo. Y luego el marginal fue incorporado a la grilla de Netflix, y de hecho Netflix está produciendo la segunda temporada del marginal. Entonces, ya Netflix, y lo has mencionado vos, y la web en general, YouTube, la web en general y YouTube, también estarían asegurando esta totalidad de alcance, ¿sí? Hoy quería, o ayer, producto de las conversaciones previas a este encuentro, hablábamos acerca de telenovelas como El Deseo, Resistiré. Y antes, ¿cómo hacíamos para volver sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos conectamos, miramos, celebramos que esté allí por lo menos algunos fragmentos, ¿no? Entonces, esa totalidad al alcance hace a la intensidad de la experiencia por parte del espectador, y la totalidad al alcance del paquete de la serie completa puesta allí en Netflix, ¿no? Entonces, volvemos de nuevo a esta idea de una inmersión, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser estas características, resumiendo esta parte de mi idea, de estos rasgos auráticos del serial televisivo actual en las condiciones de producción? Bueno, claro, esta posibilidad para el autorismo, ¿no? Para exploraciones y riesgos, de correr riesgos estéticos. Y por parte del espectador, esta totalidad de la disposición, ¿no? Es decir, el espectador tiene a mano todos estos elementos, y lo cual hace a esa intensidad y al surgimiento o manifestación de la pasión seriefílica en este caso. Ahora me sitúo en ciertas manifestaciones del autorismo, mencionando esto que habías mencionado vos, de esta temprano reconocimiento de la dimensión autoral en los orígenes de la televisión argentina, pero también pensando en la relación, que vos también lo mencionaste, Pía, entre el campo cinematográfico y el campo televisivo en Argentina, y de cómo eso que se llamó nuevo cine argentino, que en realidad es el segundo nuevo cine argentino, después del 68, el nuevo cine argentino de los 90, y de cómo realizadores y realizadoras del campo cinematográfico trabajan en la televisión. Claro que las condiciones de producción industrial en el campo audiovisual argentino, cinematográfico y televisivo, no son obviamente las mismas que en la de Hollywood, por ejemplo. Y de cómo la presencia autoral en la televisión se manifiesta a través de ciertas rupturas con ciertas lógicas estéticas, en concreto el realismo, ¿no? Porque el llamado nuevo cine argentino, el cine argentino cada vez que se reinventa como nuevo cine argentino retoma las bases del cine moderno y la herencia neorrealista. ¿Sí? En el caso del nuevo cine argentino de los 90, toman elementos del neorrealismo, esa simpatía por lo marginal, las formas de vida marginal, callejera, toma del modernismo cinematográfico la ciudad y la calle como personajes por sí mismos, y eso obviamente está en esta película, una de las películas fundadoras del nuevo cine argentino de los 90, que es Pisa Virrefaso, dirigida por Bruno Estañaro y Adrián Israel Caetano. Pero, mientras Bruno Estañaro, cuando pasa a la televisión, ¿qué año era ese? ¿Te acordás? ¿Qué año era? 2000. 2000. Cuando pasa a la televisión con Ocupas, elige un realismo casi de receta, ¿no? En el sentido de que es realista, no hay ninguna duda,
y retoma la misma lógica estética con Un gallo para Esculapio, ¿no? Se mantiene en ese registro del realismo. Es decir, lo que podríamos llamar el verosímil realista tradicional. En cambio, Adrián Caetano, cuando su socio, Empiece Bellefaso, pasa a la televisión en 2002, en Canal 9, con Tumberos, allí, entonces, se comienzan a aparecer fracturas claras y nítidas con el verosímil realista. Concretamente, voy a mencionar dos: la introducción del elemento onírico, ¿sí?, lo surrealista, y la intertextualidad lúdica o un ludismo intertextual, ¿sí? Y además, algo que ya Caetano lo había utilizado en Un oso rojo, el diálogo intertextual con la literatura, ¿sí? Horacio Quiroga y los cuentos de la selva en Un oso rojo, y la novela de aventura Julio Verne, ¿sí?, en el capítulo final de Tumberos, que además Tumbero era un dispositivo de aceleración de partículas intertextuales de una forma muy lúdica, ¿no? Tomando además un género totalmente consolidado dentro de la ficción audiovisual, como es la trama carcelaria. La trama carcelaria que El Marginal retoma ahora, ¿no? Pero sin quiebre el marginal sin quiebre del verosímil realista tradicional. Luego, en 2003, al año siguiente, en Canal 11, Caetano hace Disputas. Y Disputas también integra momentos, entra en diálogo intertextual con el terror y el gore incluso, ¿no? La famosa escena de Breaking Bad, de cómo hago para cortar en pedacitos un cadáver y todo ese paño de sangre, ya aparecía 10 años antes en un capítulo de Disputas, ¿no? Esta experiencia de fractura del realismo es retomada por Sebastián Ortega en Historia de un clan. Ya me voy a concentrar en Historia de un clan. Pero también hay que pensar que hay otra televisión de autor más reciente, estoy pensando en Cifrón y los simuladores, donde tanto en los simuladores como en Hermanos y Detectives también ponen en marcha esa intertextualidad, ¿sí? Todos los géneros de la ficción cinematográfica en simuladores, incluso la misma serie es una simulación de toda el vademecum del género de la ficción audiovisual, o referencias intertextuales claras y nítidas, totalmente autoconscientes, como la referencia al acorazado Potemkin del cochecito, que ya lo había hecho, la escena del cochecito cayendo por las escaleras, que ya lo había hecho Brandi Palma en la subversión de Los Intocables, y lo hace también Cifrón en un capítulo de Hermanos y Detectives. Pero también la telenovela, como vos bien lo dijiste, ¿no? La telenovela argentina está marcada por ese costumbrismo, ¿sí? Costumbrismo del que era un maestro total y absoluto, Alberto Migré. Todavía recuerdo una vieja telenovela de Migré que se llamaba Pablo en nuestra piel, donde en el primer capítulo, el primer bloque, Arturo Puig frita un huevo en tiempo real y uno miraba eso y decía, pero ¿qué hora? Totalmente. Creo que hasta se podía sentir el olor del huevo fritándose. Esa cosa de registrar la textura, ¿no?, de la vida cotidiana. Era maravilloso en ese sentido. En Piel Naranja, esa tienda que tenía Raúl Rossi, con una cosa de la cotidianidad palpable, ¿no? Uno sentía, parafraseando a Barthes, el grano de la cotidianidad, ¿no? En las obras de Migré. Pero hay también antecedentes
de una puesta en escena, de un quiebre del verosímil realista. Estoy pensando, anoche hablábamos de eso, en la novela tradicional, por ejemplo, el caso de cómo Resistiré, que es de 2003, Resistiré, introduce el elemento del género fantástico, de ciencia ficción. Y tuvo mucho éxito, tanto éxito, y esto todos sabemos, todos recordamos de Resistiré, que el año siguiente Telefe pone también, en el 2004, una telenovela con Natalia Oreiro llamada El Deseo, que se planteaba, claro, cada vez que se planteaba el elemento de gente que vive en un pueblo donde pasan cosas raras, inmediatamente nos remitíamos a Twin Peaks, ¿no? Y no tuvo éxito, ¿sí? No tuvo éxito porque, claro, ya no era solamente introducir un elemento extraño, sino que ya era el eje, ese pueblo tenía algo extraño, ¿no? Entonces, y no tuvo éxito. Pero también tengo que pensar en unas experiencias bizarras, más delirantes de la televisión argentina, que tienen en la ficción producciones que están encuadradas dentro del género de terror, estoy pensando, no sé, Narciso Ibáñez Mente, El Pulpo Negro, ¿no? Pero ahora, sí, totalmente. Pero estoy pensando en un realizador, Diego Kaplan, que venía de una muy interesante ficción, una tira de ficción que se llamaba Son o se hacen, y hace el Drácula, su versión del Drácula con Carlos Calvo. Carlitos Calvo, que sufre allí su ataque, su ACV, mientras se filmaba esta serie. Y de cómo allí, por ejemplo, pueden revisarlo, está en YouTube, gracias a YouTube, pueden revisarlo como en el primer capítulo, este Drácula llega a Argentina, no en cualquier momento, llega en medio de los fastos del Mundial del 78, y sus primeras víctimas son una parejita que están en un auto, que hay un baño de sangre sobre el parabrisas del auto, y la imagen se cierra en un primer plano de una calcomanía que estaba en el parabrisas, que decía: los argentinos somos derechos y ajenos. Perdón, derechos y ajenos, mirá atención mi psicoanalista, derechos y humanos, salpicada de sangre, ¿no? Entonces ya hay allí un juego, ¿sí? De referencia intertextual y a la historia, de la realidad, que plantea lo político en otros términos, ¿no? No en bajar líneas, sino a través de esto el uso de una metáfora encuadrada dentro de un género particular, ¿no? El terror, el vampiro, como el régimen de terror de la dictadura, ¿no? Y es muy interesante eso, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a la fractura, a la ruptura de el verosímil realista más reciente, voy a mencionar un ejemplo que me parece muy interesante, un par de ejemplos de precisamente Historia de un clan, ¿sí? Historia de un clan, claro que ustedes ya saben, en 2015, hay dos ficciones, una cinematográfica y otra televisiva, una filmada por Pablo Trapero, que es uno de los principales artífices de eso llamado nuevo cine argentino de los 90, que filma El Clan, pero que opta por un registro realista, totalmente realista, muy a tono con la plena inserción de Trapero en el mainstream del cine argentino, mientras que Sebastián Ortega hace su versión su versión subversiva del realismo en Historia de un clan para la televisión. Y allí entonces pone en juego un conjunto de estrategias y de recursos de extrañamiento que se alejan del realismo, pero que apuntan hacia la presencia, hacia el surgimiento de lo siniestro en este núcleo familiar tan particular. Lo onírico vuelve a aparecer, ¿sí? Lo surrealista, y
un uso muy particular también del clip musical, además de toda esa atmósfera incestuosa del clip musical, y de un uso muy particular de las máscaras. Que ahí ya vamos a ver, entonces con eso cierro, un clip de uno de los capítulos, creo que el segundo capítulo, de Historia de un clan. Entonces, Historia de un clan, que obviamente también hace referencia a lo político, pero con estos recursos de extrañamientos también muy brechtianos, ¿no? Y de cómo ese realismo, el realismo que es una de las herramientas fundamentales del audiovisual político, acá se quiebra, pero utilizando estos recursos que van abriendo instancias de extrañeza, ¿sí? Y bueno, y abriendo quizás instancias, no quizás, estoy seguro de eso, de otras formas de trabajar el autorismo y el riesgo. Fíjense de qué manera. Trapero no corre ningún riesgo estético en el clan. En cambio, Historia de un clan está llena de riesgo estético. Entonces, con eso termino. Veamos entonces si es posible el clip de Historia de un clan, como para ver esta estrategia, ¿no?, de enrarecimiento. No sé si será posible. Sí, será en algún momento. Ahí está. Caja boba, para nada, ¿no? Bueno, gracias. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a los dos. Realmente sumamente interesante las ideas que han compartido, las perspectivas para poder pensar la ficción argentina. Quiero abrir un espacio si hay preguntas o comentarios. No. ¿Sí? No se peleen. Bueno, primero me dirijo a Pedro, pero en realidad después se va a enganchar con la pregunta para vos. Hago las dos y después me contesta. No, en realidad una cosa noté mientras ibas hablando, pero después tuve que modificar un poco el rumbo porque fuiste aclarando. Y es cuando vos empezaste diciendo
hablando de las ficciones actuales o de las series más actuales, en un momento dijiste, no hay novedad, ¿no? No. No hay novedad, entonces refiriéndote a que ya se había hecho mucho antes y te remitiste a Twin Peaks y a X-Files, ¿no? Y entonces, o sea, lo que anoté en ese momento es, bueno, me parece que la novedad estaba en el consumo, digamos, en el modo de consumo, más que tal vez en... bueno, que podríamos discutir, ¿no? Si hay o no novedad en la textualidad. Pero me parece que la novedad más fuerte estaba en el consumo. Y pensaba, o sea, pensando en estas series que vos mencionaste, ya desde Twin Peaks, o sea, a X-Files, el cambio, 3 años hay de diferencia, pero si bien durante la emisión de Twin Peaks en Estados Unidos hubo ya discusión en la web, o sea, todavía no existía la web, en los newsgroups que eran en esa época, era poca la gente, digamos, que podía acceder, era un público muy restringido, pero ya empezó. Pero ya con X-Files, X-Files coincide con la divulgación ya a gran escala de las plataformas de la comunicación mediada por computadora. Entonces ya eso cambia también necesariamente el modo de ver, porque ya no es ver solo o acompañado por bueno, mi familia, los compañeros de trabajo, o sea, o le pregunto, che, ¿qué te pareció? Qué sé yo, sino ya poder consultar, digamos, a una comunidad muchísimo más amplia que puede juntar información de una manera absolutamente imposible anteriormente, ¿no? Entonces, me parecía que esto influye, digamos, impacta sobre el modo de textualidad de las futuras series. Por ejemplo, si pasamos de X-Files a lo que después fue Lost, X-Files todavía tenía un espectador, digamos, más amplio en mente en cuanto a decir, bueno, tenemos un espectador que nos ve, a veces sí, a veces no, entonces puede ver el capítulo del monstruo de la semana. ¿Vieron? Que me acuerdo que Chris Carter decía que él tenía 3 capítulos. Uno era 3 modos, digamos, de encarar un capítulo. El monstruo de la semana, el caso raro, digamos, de la semana. El otro era la conspiración, que ahí tenías que haber visto lo anterior, porque si no, no entendías. Y los otros, el tercero era el capítulo paródico. De parodia. Que eso también solo lo entendía. O sea, esos 2 eran para fans, digamos, para fans. El otro, el monstruo de la semana, lo podía ver cualquier persona como veía las series anteriormente, Columbo, qué sé yo. Uno veía un capítulo y si no veía el siguiente no pasaba nada. Bueno, pero digo, en cambio Lost me parece que enteramente está pensando en un espectador fan. O sea, y un espectador fan que además tiene la posibilidad, por eso digo, lo nuevo es de rebobinar, rever, ensanchar, preguntar, ¿vieron la foto que está? No es la misma que aparece, digamos. Y esto necesariamente me parece que ha impactado, ¿no?, sobre las ficciones. Me parece que más allá de, vos decís, que por ejemplo cambia esto de la inmersión narrativa, como que tiene todo a mano, me parece que no es solo el acceso a la imagen, sino también el acceso al conocimiento de los otros espectadores, ¿no? Sí, entonces le agregamos, discúlpame, entonces sí, sin ninguna duda, hay que agregarle a esta intensidad de la experiencia. Exacto. La vida comunitaria, el fandom, ¿no? Porque ya no estás solo, ni solamente en familia, sino tenés esa comunidad, sí, sin ninguna duda. Exactamente, ¿no? Y eso va a hacer que, digamos, uno no puede perderse detalles, porque la serie está trabajando para ese espectador, digamos, el espectador que está buscando el detalle, en muchos casos. Entonces, bueno, me parecía que eso era una cosa que... Primero, o sea, en realidad después terminaste hablando de los usuarios, o sea que no es estrictamente una crítica, pero y me preguntaba, cuando vos hablaste de las series o las ficciones de la TV pública en distintas etapas, sobre todo pensando en esta última, si te parece que se tuvo en cuenta estos cambios que estaban empezando a aparecer en el consumo, en la realización de series en la TV pública, ¿no? Eso por un lado. Bueno, perdón, te digo todo junto y después, bueno, comentan lo que quieren. Cuando dijiste lo de Tumberos, o sea, ya pasando a la cuestión del realismo, tengo el recuerdo, por ejemplo, que lo interesante fue que Tumberos, como vos decís, no era estrictamente realista, y sin embargo todos los medios lo promocionaban como realista. O sea, lo que marcaban era la vida de las cárceles, te muestra la vida, o sea, ¿no? Es como que no podían leer ese aspecto de quiebre, digamos, que vos estás marcando, ¿no? Y por otro lado, cuando vos decías las viejas telenovelas que, digamos, ¿no?,
como las de Migré, con esto del costumbrismo y que era realista, me preguntaba hasta qué punto ese matrimonio, como yo le digo, entre melodrama y costumbrismo que marcó el estilo de las telenovelas argentinas durante mucho tiempo, no quebraba también con el realismo, porque de hecho si uno mira escenas de Migré, bueno, yo siempre les paso a los alumnos una parte que Rolando le enseña a cebar mate a Mónica, porque como digo, como era cheta no sabía cebar mate, entonces le enseña a cebar mate, pero a continuación suena el teléfono y y están esperando una llamada, entonces viene un Zoom y se quedan petrificados y dicen, no quiero atender porque no sé qué, o sea, eso ya no es realismo, digamos, es melodrama, es insistencia, bueno, los diálogos cambian, ya pasa desde el Che al diálogo más más poético, etc. Entonces digo que me parece que no eran todo el tiempo realistas, me parece, esas telenovelas de los 70. Bueno, nada, eso y yo ahí quiero... contesta cualquiera de los dos lo que quiera. Sí, perdón, digo una cosa con respecto... En realidad hay que hablar de realismos, porque los realismos son epocales, cada época tiene su realismo, ¿no? Por eso yo prefiero hablar, lo que pasa es que claro, todo esto es un work in progress, quizá preferiría hablar de efectos de realidad, ¿sí? Pero además al mismo tiempo hay un verosímil realista, quizá mejor eso, la idea del verosímil realista, y cada género va obviamente construyendo su propio verosímil. El verosímil, la telenovela, nos quedamos mirando de pronto, sí, ¿no? Ya que hablábamos de pornografía anoche, uno podría pensar que la pornografía es hiperrealista. Y sin embargo, yo creo que es de género fantástico. Entonces, hay verosímiles, ¿no? Yo creo que hay que hablar de los verosímiles. En el caso de Tumberos, sí, es muy cierto eso, ¿no? En su época se la promocionó como la mirada desde adentro de la realidad de las cárceles. Creo que esa mirada fue tomada por el Marginal, ¿no? Sí. Pero lo que acabamos de ver, ese escalofrío que nos recorre cuando vemos los siniestros de las máscaras que aparecen en Historia de un Clan, creo que ahí hay que seguir trabajando, ¿no? De qué manera se van fracturando los verosímiles, ¿no? Y esa fractura de los verosímiles realistas van echando mano a diferentes elementos que provienen de la cultura de masas, ¿no? Ahí aparecen conviviendo La grasa de las capitales de Serú Girán, banda emblemática de esa tensión entre el rock argentino con la dictadura, sí. Máscara en la que conviven Menotti con Perón y Evita, ¿no? Sí. David Fincher decía que él estaba muy entusiasmado con las posibilidades de la actual televisión porque era como se sentía que era una especie de playroom para la creatividad de los guionistas y de los directores. No, con respecto de las comunidades y lo que vos planteabas de Laura, que en relación a Benjamin, pensaba también en el concepto asociado que es de sensorium, ¿no? Sí, claro. De las nuevas sensibilidades. Y también, me quedé pensando, como parte de la experiencia aureática, el tema de las comunidades, porque además se forma como una pertenencia y una identidad respecto de esa serie que se está buscando desesperadamente información para compartir, al punto, y esto tiene un artículo Rincón que dice, ¿no? Esto, al punto de definirse uno por lo que ve. Sí. Al decir, yo veo Black Mirror, estoy exponiendo un mundo de sentido propio, ¿no? Definirse por la serie, en esta seriefilia que vos lo nombrás así, que está bueno, eso, ¿no? Como parte de la intensidad de la experiencia. Y que lo que cambia, porque no es cine, no es televisión, pero la televidencia cambia, ¿no? El ritual porque en realidad los rituales televisivos más clásicos se repiten,
Sí, sí, sí. Porque sí. vos estás ahí concentrado, clavado, asistiendo, acompañando, pero eso está expandido, es una televisión tan expandida que lo que cambió es la televidencia en el reciclaje de formas tradicionales de asistir la televisión a través de esto que vos contabas y de la intermedialidad de las pantallas. Respecto de la ficción en general y puntualizando en la televisión pública, yo creo, y esto es una hipótesis mía hasta de trabajo, que para mí el consumo audiovisual en general y de ficción en particular está un paso adelante que las producciones que están pensando en ese. Uno manda un mensaje, comparte en Facebook, chatea. Eso está adelante, el consumo intermedializado está un paso adelante que la producción que acompañe esa experiencia. En ese sentido, la televisión pública pasó recientemente, pensando en esto de la transmedialidad, ¿no?, de la narrativa expandida, según Roxy, que empezó siendo serie web, que tiene su libro, que ahora es obra de teatro, que tuvo su comunidad en Facebook mientras estaba en pantalla, ¿sí? Pero esa es como esa experiencia aislada en la TV pública. Después, el riesgo estético pasa por una cuestión de reinventiva, de lenguaje, pero yo creo que no, o al menos de lo mapeado, no hay ese tipo de producciones. Y a nivel general, bueno, Aliados en su momento, de Cris Morena, no sé si se acuerdan, tuvo esta experiencia de buscar, de cruzar las pantallas y las formas de la audiovisualidad y de cómo consumir ese audiovisual, que pasaba de lunes a viernes, salvo los miércoles, los capítulos en televisión, el miércoles tenías que ver el capítulo en la web. Y fue una experiencia, y tenía sus otras pantallas, ¿no?, en las redes y demás. Fue una experiencia. No sé si fue el rating que ella esperaba, pero es de las que tuvo un riesgo estético y en este sentido, ¿no? Ahora, yo creo que a la ficción le falta mucho trabajar eso, y sería muy interesante, porque yo también de los obituarios no estoy a favor de los obituarios. Para mí no va a morir nada, todo se recicla, se reinventa y se transforma, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una experiencia, yo creo que de las primeras, cuando ni siquiera se hablaba de transmedialidad en ficción, una telenovela brasileña que se llamó Camino a las Indias, donde había un joven, uno de los protagonistas de las tramas, que tenía un blog, ¿sí? Y ese blog estaba alojado en la web de la novela en La Globo. Entonces, los telespectadores acompañaban ese blog y le mandaban mensajes, cosas al personaje. Y el personaje, se incorporaban en la narrativa, aparte como la telenovela brasileña, desde sus orígenes, una obra abierta, se va grabando al calor de los días, y todo suceso que ocurre, ya sea artístico, político, periodístico o lo que sea, es muy antropófaga en ese sentido, lo incorpora. Entonces incorporaba los diálogos, el diálogo del personaje, y el personaje iba leyendo, ¿sí?, en el capítulo, los mensajes que un día o 2 días antes le habían llegado en el blog. Bueno, eso fue una cuestión, fue una novela de Gloria Pérez, que fue de las primeras que pensó y arriesgó en este tipo de articulación de pantallas y consumos. Y yo creo que la ficción tiene que buscar unos caminos para no perder hasta lo propio televisivo, que es lo vivo y el directo, y que las redes funcionan tan bien porque son el vivo y el directo, ¿no? Entonces yo creo que hay un campo experimental que creo que, no sé, estamos lejos, no sé. Facebook anunció ya lanzamiento inminente de ficciones. Sí, habrá que ver, duración, va por ahí. Sí, pero no solamente eso, sino que ya comenzó también a experimentar con transmisiones de eventos deportivos en directos. El día que Facebook transmita
eventos deportivos en directo, bueno, el vivo y en directo tendrá otra vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que... Un pequeño comentario nomás. Bueno, primero que nada felicitarlos porque la verdad que fue muy interesante y enriquecedor todo lo que expusieron. Y bueno, en cuanto a lo que hablaste, Pedro, digamos, del costumbrismo, se me vino a la mente ficciones, digamos, de Polka, ¿no? Que por ahí reflejaban un poco la coyuntura y el contexto de crisis, como fue Gasoleros y bueno, y Campeones. Esto también de lo que nombraste, digamos, de cocinar en vivo, cómo se plasmaba. El sodero de mi vida. El sodero de mi vida también. Esa, bueno, no la tuve tan presente porque creo que no la vi, pero también era de esa época. Era muy chica. No, pero no la vi, no me enganche, no sé, creo que no la vi, no sé. Pero bueno, no, esto de, digamos, del costumbrismo, digamos, y de transmitir eso. También cuando nombraste, bueno, el oso rojo, también creo que, bueno, plasmó, digamos, una realidad, digamos, de la marginalidad muy bien hecha. También cierta relación, digamos, con lo que era la cárcel, porque el protagonista salía de ahí. Y bueno, y con respecto a lo que dijiste vos, Pía, la última etapa... digamos, bueno, no, la transición, digamos, de un gobierno a otro, lo visionario que fue la serie esta que emitió Telefe, La Leona, ¿no? Sí. Que bueno, no sé si fue sin querer o no, pero bueno, digamos, la temática, digamos, de la novela, digamos, el recuperar una fábrica, la lucha de los obreros, ver cómo se cae o la transición, digamos, de un sistema a otro. Eso me pareció, digamos, bueno, muy oportuno. Simplemente eso, nada más. Sí, de hecho las ficciones a veces se adelantan porque captan unos sentidos sociales que hay un actor que lo está interpretando y lo pone y tiene esa pantalla. Incluso hubo un sindicato, creo que hizo un reconocimiento a esa telenovela. Eso fue, por la causa de los trabajadores, ¿no? Fue muy bueno, genial. Vamos a tener que sellar este panel, estamos un poco. ¿Puedo pasar demorado? Un anuncio nomás? Bueno, un anuncio. Tienes un anuncio parroquial, un chivo, pero es académico. No sé si está el PowerPoint ahí para pasar el anteúltimo slide. No, para contarles que esta presentación hay como una versión, primera versión publicada en un ebook que acabamos de presentar en una jornada sobre televisión digital que hicimos la semana pasada y que vino Cristina. Es un ebook que lo hicimos desde la Secretaría de Posgrado, que recopila un poco debates actuales sobre la televisión en transición, donde entran los nuevos consumos y las nuevas pantallas. Ahí está. Se llama Transiciones de la escena audiovisual, perspectivas y disputas. La disputa del espectro, por el espectro que está teniendo la televisión digital abierta con las telefónicas, experiencias de interactividad y televisión, o sea, una gama de debates en torno a lo que es el escenario audiovisual actual. Y esta presentación, una primer versión, digamos, está publicado en ese ebook, que es de descarga, por supuesto, abierta y gratuita. Hay que entrar en la web de la universidad, ir a la parte de posgrado, y la parte de PDG, que son ebooks digitales, y ahí está libre, pueden descargar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos un breve receso y entramos a un nuevo panel. Está con nosotros Atilio Perín, el director de Olimpia Camino a la Gloria, una de las miniseries que nos interesa conversar y compartir en este espacio. Nos vemos en un momento. Qué bueno, me encantó tu presentación. Tomé un montón de notas. Y me has hecho acordar de las telenovelas viejas que yo veía. Qué bueno, viste la memoria, el amor importante tiene para cara de mujer. Para la memoria. Y me acordaba de... Perdón que llegué tarde. Hola, no. Pero quería saludar. ¿Cómo estás? Después lo ves. Lo del libro. Qué bueno, sí, lo queremos difundir porque abarca... Sí, por favor. Muchísimas gracias. No, al contrario.